Unidad 2. Bueno, mi nombre para los que no han tenido la oportunidad de hablar conmigo es Freddy Alexander Torres Payoma. La segunda unidad que es dinámica. Dinámica, no que sea de dinamismo, sino dinámica, así se conoce. Entonces, pues mi presentación, hola queridos estudiantes, me presento nuevamente. Mi nombre es Freddy Alexander Torres Payoma, soy licenciado en Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, están hablando con alguien que sabe. Actualmente me desempeño como tutor de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, en el curso de Física General 1. En este componente hablaremos de las leyes que rigen el movimiento, la dinámica, Sebastián, si quieres los comparto la principios de pantalla y fuerza. tú expones. Bien, entonces, iniciemos. Entonces, una pequeña introducción. ¿Para qué nos sirve esto de la física? Porque muchos dicen, bueno, ¿y la física qué? O sea, ¿qué tiene que ver con nuestro proceso? Bueno, yo les pongo un ejemplo, el de Nicolás Tesla. Fue uno de los ingenieros más importantes de la historia de la humanidad. Desarrolló grandes experimentos basados en la aplicación de teorías físicas. Si nosotros tenemos ahorita redes de energía eléctrica, si tenemos electricidad, si tenemos el computador prendido, es precisamente porque Nicolás Tesla con sus máquinas de corriente alterna logró pues generar y distribuir. Ven, hay alguien con el micrófono abierto, porfa. Revisen todos y apaguemos el micrófono. Menos yo, obviamente. A ver quién es el que tiene. Sí, me estoy Sí, poniendo me los estoy poniendo los zapatos. zapatos. Sí, yo sé, no, te estás poniendo los zapatos, eres tú. Vamos a ver. Es que aquí se me atrasa. Listo, ya. Ahora sí se escucha mejor. Bien, entonces como les estaba diciendo, pues todos los profesionales en ingeniería debemos, yo también como saben, tengo la formación de ingeniero eléctrico, debemos saber física porque en cualquier sistema, en cualquier situación, vamos a necesitar aprender y en especial esta herramienta que es dinámica, las leyes de Newton y los conceptos de energía y trabajo. Bueno, Dale, Jonathan, perfecto. entonces, bueno, yo le quería presentar este video como motivación, pero se los voy a compartir con la presentación para que lo vean después. Dura 20 minuticos y creo que es más importante ahorita mirar punto a punto. Bueno, entonces iniciemos con la primera parte de dinámica. Entonces vamos a iniciar con las leyes de Newton. Entonces, miren, aquí dice, las leyes de Newton son tres leyes. Una de ellas se conoce como la ley de inercia, que dice, las cosas seguirán haciendo lo que estaban haciendo a menos que les des un zape. En la imagen un zape significa generar una fuerza externa, moverlas, interrumpir su sistema de reposo. Si ustedes están durmiendo, miren la abejita acá, si ustedes están durmiendo, ustedes desean quedarse en ese estado de reposo, ¿no? A menos de que una fuerza lo perturbe. ¿Qué fuerza nos perturba generalmente a nosotros? La alarma y nos hace Sí, levantar. Sebastián, sí te escuchamos. Bien, cuando nosotros ya aplicamos una fuerza, aquí como el muñequito que ven acá, él aplica una fuerza y claro, mueve la abejita y al mover a la abejita, pues ya está interactuando la ley de la inercia. La segunda ley dice que la cantidad, bueno, la sumatoria, este símbolo sigma, que más adelante lo voy a explicar, simboliza sumatoria. Me dice que la sumatoria de todas las fuerzas van a ser exactamente igual a la masa por la aceleración. Si nosotros tenemos un sistema que estaba en reposo y le aplicamos o le damos un golpe, en este caso, estamos aplicando una fuerza. Y eso hace que el bichito, en este caso, esté asociado a una aceleración, que es lo que vamos a analizar en cada uno de los ejercicios que desarrollé para poder explicarles bien cómo se desarrolló el proceso. Bien. Entonces entendamos aquí en este pequeño diagrama que simboliza la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Bueno, hay un mensaje. Listo, no, pues así están hasta donde puedan.
Igual la presentación yo no me demoro más de una hora y una hora de preguntas. Bueno, entonces las leyes de Newton. Entonces, primera ley, la ley de la inercia. O primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo en movimiento recto o rectilíneo con una velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza externa. Si ustedes van en la bicicleta, se les atraviesa un perrito, pues ustedes tienen que frenar en seco. Esa es una fuerza que hace que ustedes que estaban en reposo dentro de la bicicleta, estaban ahí quietos, estáticos, hacen que, ¡pum!, se propulsen y salgan volando como muestra esta imagen. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. La segunda ley. La segunda ley es complementaria a la primera ley, donde dice, la ley fundamental de la dinámica, segunda ley de Newton, o ley fundamental, postula que la fuerza neta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, el muñequito está aplicándole una fuerza horizontal en el eje X positivo, y tiene que aplicar una fuerza mayor a la masa de este objeto para poderlo desplazar, ¿sí? Y dice, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria, es decir, fuerza igual a la cantidad de masa por la aceleración. Y la tercera ley dice, el postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una acción igual pero en sentido opuesto. Un profesor mío decía, si a uno le pegan una cachetada, siempre y cuando sea el mismo sexo, si a un hombre me pega una cachetada, yo también le pego una cachetada. La acción fue que me pegaron una cachetada y la reacción otra cachetada. Bueno, aquí es como para que entiendan a qué me refiero con acción-reacción. Entonces miren, aquí esta persona está alando hacia atrás esta cuerda, esta sería la acción. Y esta otra persona está generando una reacción, no se deja quitar la cuerda. Entonces empieza a alarla en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Listo, digamos que eso son como la parte teórica que debemos como asimilar y como entender inicialmente. Dentro de la guía pues ustedes encuentran un poco más de explicación de lo que acabo de decir. Es como una pequeña introducción, ¿bien? Para lo que vamos a tratar. Bueno, antes de eso también quería mostrarles sobre el concepto de energía y trabajo. Entonces aquí vamos a primero mirar cada uno de los criterios. Entonces, energía y trabajo. ¿Qué es la energía? La energía es una propiedad de los sistemas materiales que les permite experimentar y producir cambios. La unidad de energía en el sistema internacional es el joules o julio, como lo llaman. La energía se divide en dos energías, generalmente la energía potencial y la energía cinética. Donde la energía potencial, la que nosotros vamos a hablar, es la gravitatoria. Se denomina así a la energía de un cuerpo debido a su posición respecto al centro de la Tierra. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo depende de la masa del mismo y de la altura en que se encuentre. Es decir, esta energía solo existe si el cuerpo está en caída libre o se le está asemejando una altura y depende del valor de la constante gravitacional, de la aceleración gravitacional y de su masa. Entonces tendría que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura en que se deja caer. Después vamos a tener la energía cinética, que es la que está asociada con el movimiento. Todos tenemos energía cinética asociada. Nosotros tenemos una energía potencial que, para que entiendan un poquito más esto, la energía cinética es cuando nosotros desarrollamos un movimiento, necesitamos producir energía, ¿sí? Y esa ecuación o esa energía cinética va a estar representada como un medio de la cantidad de masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, si ustedes piensan la energía cinética como la velocidad asociada en un cuerpo, imaginen que la energía cinética es cuando ustedes están caminando, están moviéndose, pero ustedes dirán, ¿y de dónde nosotros sacamos esa energía? Nosotros sacamos esa energía de dos energías potenciales generalmente, de la energía potencial cuando estamos en reposo, es decir, cuando estamos durmiendo, y una energía potencial térmica asociada por cambios de temperatura, una energía potencial asociada a la cantidad de comida. Entonces todo eso es energía potencial. Aquí solo pongo el caso gravitatorio, porque pues esa gravitatoria es la que nosotros vamos a analizar en los ejercicios, y también en el caso de la energía cinética, así para cualquier movimiento siempre va a valer un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Si nosotros sumamos la energía potencial y la energía cinética, vamos a tener algo que se llama la energía mecánica, también conocido como el principio de conservación de la energía, que dice, en ausencia de rozamiento, la energía mecánica de un cuerpo se conserva. Por otra parte, vamos a tener el trabajo mecánico. El trabajo, que eso sí en todos los puntos les aparece. El trabajo es la energía requerida para impulsar un objeto con una fuerza determinada una distancia S, ¿sí? Una distancia de 10 metros, 15 metros, y una fuerza depende de la cantidad de Newton. Por otra parte tenemos que nosotros podemos expresar el trabajo como la variación de la energía potencial, el trabajo como la variación de la energía cinética. Estas dos ecuaciones pues se construyen a partir de las ecuaciones anteriores. Por ejemplo acá el trabajo es igual a mg en el caso del potencial, ¿no? A masa por gravedad, la altura final menos la altura inicial, que sería el delta S en este caso. Pongo S representando que puede ser o delta Y en el eje Y o delta X en el eje X. Y eso va a ser mgh menos mgh0. Bueno, y ahí se resuelve, ahí obtienen los valores, pero bueno, esto es matemática ya que les muestro despejada, por decirlo así. Y ahorita lo que más me interesa es explicarle cómo desarrollar los ejercicios. Pero para eso también necesitamos ecuaciones como esta. Potencia igual a cantidad de trabajo sobre energía, cantidad de trabajo sobre tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esas ecuaciones y las que ustedes tienen dentro de su documento, vamos a iniciar, o voy a iniciar, explicando qué es eso de los diagramas de cuerpo libre y cómo representar. Entonces, en esta parte, ya que pasé la introducción de cómo vamos a desarrollar, si tienen alguna duda, activan el micrófono y dicen, profe, tal cosa. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Hagamos una prueba. Activen el micrófono y díganme, estoy de acuerdo. Listo, perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo. Bien. Entonces vamos a iniciar con masa en reposo. ¿Qué es una masa en reposo? Imagínense en su mesa en donde están sentados en esos momentos. O imagínense en ustedes ahorita en esa silla. Están en reposo. ¿Qué significa que están en reposo? Que están quietos. Vamos a encontrar una fuerza debida a su masa, a su cantidad de masa, que se conoce como peso. Generalmente nosotros hablamos de peso. Me voy a dar a pesar, cuánto pesa esta libra de arroz, cuánto pesa. ¿Sí? Está mal dicho. Está mal dicho. ¿Por qué? Porque es que peso es una fuerza. Eso lo voy a ir explicando paso a paso. Pero entonces yo quiero que miren que peso se representa con la letra W. En algunos casos he visto que representan con la letra P. En particular a mí me gusta es con la letra W, siempre y cuando tengan en cuenta este vectorcito acá. Bueno, y vamos a encontrar otra fuerza que es una fuerza natural, que se llama la fuerza normal. Esta fuerza normal aparece cuando un objeto está sobre una superficie y ese objeto tiene una masa determinada. Entonces, siempre que va a aparecer, ayer a Laura le explicaba, siempre cuando existe el peso, va a existir una fuerza normal. Siempre y cuando el objeto esté sobre una superficie. Bueno, la fuerza normal, como ya les se los dije, se representa con la letra N y el peso con la letra W y el vector arriba. Como se los digo, miren, el peso es una fuerza y las fuerzas se representan en la unidad de newtons. ¿Listo? Newtons. Que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Que es lo mismo, unidades de masa por unidades de aceleración. Y por otra parte tenemos la masa. La masa, ustedes cuando van al supermercado, ustedes dicen, deme 3 kilos de papa. Es decir, 3 kilogramos de papa. Si ven que la masa se da en kilogramos, mientras que el peso se da en newton. Pero uno tiene la mala costumbre de decir, bueno, ¿cuánto pesa este objeto? Y le dan un valor de masa. Eso es una mala costumbre, pero pues ya digamos que la Real Academia Española, dentro de su léxico y entre sus palabras, aceptaron esa definición de peso y masa.
Pero en física tengamos en cuenta esto, ¿listo? Vamos a desarrollar esos famosos diagramas de cuerpo libre que se los piden tanto en los puntos. Entonces, miren, tengo mi masa en reposo. Esa masa en reposo va a tener una fuerza asociada a la cantidad de masa que se conoce con el peso. Miren que la dirección va hacia abajo. Como va hacia abajo, irá en el eje Y negativo, ¿sí ve? Y negativo. Es decir, que ese peso va a tener un valor negativo. Miren, este es mi eje cartesiano, ¿sí? Mi plano cartesiano. Aquí van todas las fuerzas que tengan X positivas. Todas las que vayan allá van a ir positivas. Todas las que vayan a ir hacia la izquierda van a ser negativas. Todas las que vayan a ir hacia arriba van a ser positivas en Y. Y todas las que vayan en Y hacia abajo van a ser negativas. En este caso, miremos acá. Nosotros tenemos una fuerza que es el peso. Va hacia abajo, entonces ese peso va a ser negativo. ¿Listo? Pilas con eso. Va a ser negativo. Y hacia arriba tenemos la fuerza normal. Esa fuerza normal va a ser positiva. Tengamos en cuenta eso de los signos, positiva. ¿Por qué es tan importante los diagramas de cuerpo libre? Porque en muchos de los ejercicios les dicen, ahora aplique la segunda ley. Y yo veía con lo que me habían enviado hasta el momento, que muchos de ustedes cuando usaban la segunda ley, lo que hacían era describir fuerza igual a masa por aceleración y despejaban la aceleración. Pero yo decía, bueno, ¿y dónde están las fuerzas? ¿Dónde están cada uno de los términos que debemos tener en cuenta al momento de definir el experimento, de poder aplicar el ejercicio? Entonces, en este caso, como es una masa en reposo que está quieta, pues no se mueve en X. Si ven que no se mueve en X, está quieta. Como no se mueve en X, no hay fuerzas en X. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre, que es este que está en rojo acá, me queda así. Entonces, apliquemos la segunda ley. Como les dije, este símbolo sigma significa sumatoria. La sumatoria se define como la sumatoria de fuerzas, que se los dije en la introducción. Cuando aparezca esta letra es griega, se llama sigma. Esta no es una E, yo no hago la E así, así yo hago el sigma. Y este sigma F significa sumatoria de fuerzas. Según la segunda ley, cuando un objeto está en reposo, es decir, está inmóvil, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Bien, tengan eso muy en cuenta. Y cuando el objeto esté en movimiento, quiere decir que tiene una aceleración asociada o se aceleró en algún momento. Y va a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? En nuestro ejercicio, mire que como sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque no hay, pues yo escribo sumatoria de fuerzas en X, no hay, es igual a 0. Pero miremos qué pasa en Y. Mi objeto no está saltando, no se está moviendo en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 porque no se está desplazando. ¿Sí ven? Está inmóvil. Pero sí existen las fuerzas. ¿Y cuáles son esas sumatorias de fuerzas? Ah, pues la sumatoria de fuerzas va a ser la normal positiva, miren, la normal, ¿sí? Positiva, menos el peso que va hacia abajo, negativo. Y eso va a ser igual a 0. Si yo resuelvo, paso esta W de peso al otro lado, me quedaría positiva y tendría que mi fuerza normal es igual al peso. Y por acá les dejo que el peso, por acá no lo anoté, pero bueno, el peso de un objeto es masa por gravedad. Como el peso es masa por gravedad, tendría que la fuerza normal será igual a la cantidad de masa por la gravedad. Y ya, simplemente si en un ejercicio nos dicen, tengo una masa de 10 gramos y quiero conocer el valor de la fuerza normal, pues serían los 10 gramos multiplicados por la fuerza gravitacional, que sería 9.8, es decir, les daría 98 metros por segundo cuadrado. Ahorita adelante hay unos ejercicios. Estoy explicando primero lo básico para que puedan hacer sus ejercicios. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Digan sí señor, no señor. No. Listo, muy bien. Entonces continuemos acá, gracias.
Aquí ahora vamos a imaginar una masa ya que está en movimiento. Pero todavía no nos metamos con la fricción. Dejemos la fricción ahí quietecita. Yo sé que en sus ejercicios dice fricción, pero más adelante les voy a explicar cómo sería este cuento de la fricción. Miren que son 21 diapositivas y vamos a la 10ª. Entonces, ¿cómo sería este cuento de la fricción? El movimiento sin fricción. Permítanme un segundo. Aquí dice. Listo. Bien. Entonces miremos esta parte que es supremamente interesante también. Aquí en esta parte, cuando hablamos de masa en movimiento sin fricción, es porque alguien le está aplicando una fuerza. Imagínense, en esos momentos de ustedes, su mesa, ustedes quieren moverla. Si la quieren mover, ustedes tienen que aplicar una fuerza hacia donde la quieren mover. Si las quiero mover hacia la izquierda, pues tengo que aplicar una fuerza hacia la izquierda. Si la quiero mover hacia la derecha, hacia la derecha. Este ejemplo. Tengo mi masa que está al inicio quietecita, pero entonces le aplico una fuerza. En este caso ya pongo valores. Digo, bueno, tengo una fuerza aplicada, ¿sí? Que es a la que aplico yo o la que aplica mi sistema, esta FAP, y es de 10 newton. Voy a asumir en este caso, primero en este caso, que tiene un ángulo igual a 0 grados. ¿Sí? Tiene un ángulo de 0 grados. Que mi masa, que el valor de la masa va a ser de 10 kilogramos. Y me preguntan, hey viejo, ¿cuál es el valor de la aceleración y cuál es el valor de la fuerza normal? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. DCL significa diagrama de cuerpo libre, para no estar escribiendo acá rato diagrama de cuerpo libre. Entonces, miremos acá. Primero que todo, tenemos mi fuerza aplicada. Tenemos mi fuerza aplicada acá. Y también, como les expliqué en la diapositiva anterior, toda masa va a tener un peso asociado, el peso, que es igual a masa por gravedad, que va en dirección vertical descendente, y va a tener una fuerza normal, que es porque este objeto está sobre una superficie. Y tenemos el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Apliquemos ahora la segunda ley de Newton. Les recuerdo, miren, aquí en este caso, miren que yo estoy alando con un ángulo de 0 grados hacia más x, ¿no? Recuerden la diapositiva anterior, hacia más x. Como estoy alándolo hacia más x, entonces existe movimiento. Si existe movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración en x. Ahora, en y, si yo estoy moviendo este objeto y le estoy aplicando una fuerza de 0 grados, este objeto no está saltando, no está brincando. Entonces, como no salta, como no brinca, como no se desplaza en el eje Y, pues la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y aquí empezamos a jugar. Para fuerzas en X. Entonces miremos las fuerzas en X. Miren que únicamente en mi diagrama tengo que fuerzas en X va a ser la fuerza que le estoy aplicando al objeto. ¿Sí? En X solo la fuerza que le estoy aplicando al objeto, que va en dirección de más X. Entonces vamos a poner, de aquí tenemos que sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y está en movimiento. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas? ¿Cuál es mi sumatoria de fuerzas? Como solo tengo una, pues mi sumatoria de fuerzas, paso acá, va a ser pues la fuerza aplicada. Y me queda aquí, fuerza aplicada es igual a masa por la aceleración en X. Bien, de aquí me están pidiendo la aceleración, ¿sí ven? Entonces como de aquí me están pidiendo la aceleración, simplemente despejo de allí la aceleración. Tengo la masa que me está multiplicando, la paso al otro lado de dividir y me queda que la aceleración en X va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la cantidad de masa. Y vamos a mirar las fuerzas en Y. Aunque esté quieto, pues la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Miren que aquí queda al lado de la igualdad masa por aceleración en X. Y acá me queda el otro lado de la igualdad como 0. ¿Y qué fuerzas tengo en Y? Miren, aquí tengo la normal y hacia abajo tengo el peso. Entonces tengo normal positiva porque va hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo. Y eso va a ser igual a 0. De allí despejo la normal, paso este peso a sumar y me queda normal igual a 0 más el peso, es decir, normal igual al peso. Y si despejo de acá el valor de peso, que se los dije acá, que era masa por gravedad, entonces pues tengo que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Después de hacer esto, encontrar esta ecuación 1 y esta ecuación 2, ya resuelvo. Me queda muy fácil.
Porque miren los datos, me dan una fuerza aplicada de 10 newton. Ah, bueno, pues tengo una fuerza aplicada de 10 newton, lo aplico en esta ecuación. Y tengo una masa de 10 kilogramos, entonces 10 kilogramos. Entonces me queda 10 newton sobre 10 kilogramos es igual a 1 metro sobre segundo cuadrado. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿y por qué a metro sobre segundo cuadrado? Recordemos, un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Abajo tengo kilogramos y arriba tendría kilogramos. Kilogramo con kilogramo se cancela y me queda arriba únicamente metro sobre segundo cuadrado. Y por eso queda en unidades de aceleración. Si les doy un ejercicio con metro sobre segundo cuadrado es porque les quedó bien la aceleración. Y calculamos la fuerza normal. La fuerza normal me dice que es masa por gravedad. Entonces va a ser igual a la cantidad de masa, que serían 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8. Bueno, ahí la fotico se me quedó por debajo. Eso sí fue error fotográfico. Soy mal fotógrafo. Por algo estudié física. Sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da 98 newton. Así se resolvería un problema sin fricción con ángulo cero. Vamos así, de pasito. Créanme que vamos a pasar unos ejercicios bravos y que les van a servir para resolver esos. Entonces, Una pregunta. dime. ¿Su merced va a explicar, digamos, si ya son dos objetos? Tranquila. Mira, Porque es que no entiendo el diagrama. para que se motiven, miren. Yo creo que es que ustedes están más acelerados por hacer los ejercicios avanzados. No debería hacer esto, pero pues para que no se asusten, miren, ahí tengo ejercicios que les va a servir para las personas que tienen ese ejercicio del cohete. Esto les va a servir para las personas que tienen el ejercicio de esas dos masas. Miren, por ejemplo, aquí hago una descripción del ejercicio hasta encuentro la potencia, lo que les dicen. Encontrar. ¿Sí ven? Ahora sí, ¿sí ven? Pero tengo que enseñarles paso a paso. Se va a pasar esas diapositivas al terminar la clase. Esto vamos a verlo, mira, ¿sí ves? Sí, obvio, todo eso va a estar. Miren, por acá alguien tiene unos bloques, ¿cierto? Ah, bueno, yo hago uno más difícil, para que les quede más fácil hacer el de la guía. Y acá miren, aquí hay uno de una polea. Ustedes vieron por allá el de una grúa que tiene que levantar 3 objetos. Entonces, ¿sí ven? Entonces, tengamos paciencia, ¿les parece? Ay, Diosito. Y las otras diapositivas es para resolver los de la simulación. Bueno, muchachos, Listo, listo. entonces motivémonos que con esta presentación se los juro que les va a quedar eso fácil. Y si no para eso estoy yo, para que me molesten. Ah, bueno, ya usted dio la orden. Igual voy a hacer algo, pues no solía hacerlo, pero pues yo veo que muchos con la población que me tocó va a tener como dificultades en acceso. Dentro de mis correos voy a adjuntar mi número telefónico, pero que sea netamente que si me van a escribir al WhatsApp, que sea netamente para las actividades del curso. Bueno, Bueno, creo que ahora me volví mucho. Sí, vamos en el ejercicio. La otra más adelante, la otra. íbamos en el que no tenía fricción. Ah, listo. Y ya lo resolvimos, ¿no? Ahí. Ahora miremos ese mismo ejercicio, pero ahora con un ángulo asociado. ¿En qué cambia? Es que yo quiero que miren cómo eso. Yo hoy prácticamente me estoy enfrascando más en explicarles los diagramas del cuerpo libre, porque eso es lo más importante que ustedes tienen que analizar en todo este sistema. Entonces, miren. Entonces, aquí miren que tenía un ángulo de 0 grados. Ahora, ¿qué pasa si tiene un ángulo? Y aquí ya se lo explico por pasitos, que ya es un poquito más complicado. Bueno. Entonces imagínense que ustedes cuando levantan una silla o van a mover un escritorio muy pesado, ustedes no aplican una fuerza horizontal generalmente. Ustedes aplican una fuerza con un ángulo asociado. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, miren, masa en movimiento sin fricción con un ángulo diferente de 0 grados. Entonces, vamos a aplicar una fuerza de 10 newton con un ángulo. Este símbolo significa ángulo. Parece un compás, por eso es que lo pongo así. Un ángulo de 20 grados. Tengo una masa que pesa 10 kilogramos y quiero calcular la aceleración y la fuerza normal. Entonces, el paso número 1, muchachos. Paso número 1, por favor, siempre háganlo. Si tenemos una fuerza que tiene un ángulo asociado, tenemos que descomponer eso en sus componentes en X y sus componentes en Y. En este caso, si yo tengo aquí este vector que tiene una fuerza aplicada y el ángulo que ya se los dije que es de 20 grados, ¿sí?
debemos descomponerle en sus componentes para encontrar cuál sería la interacción de las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces, en este caso, esta fuerza aplicada tiene una componente en X, que es la fuerza aplicada en X, que va a ser igual, eso lo hicimos en la unidad pasada, fuerza aplicada, la magnitud, o sea, los 10 newton, multiplicado por el coseno del ángulo, es decir, 20 grados. Entonces aquí tengo mi fuerza aplicada en X, que va hacia adelante. Aquí esa rayita va hacia adelante. Y esta fuerza aplicada en Y, que sería la componente vertical de la sumatoria de fuerzas vectoriales. Y eso me daría como la magnitud de la fuerza aplicada multiplicada por el seno del ángulo. Y tenemos ya las dos descomposiciones. Ya al descomponer esta vaina, ya nos queda un poco más sencillo hacer nuestro paso 2, que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí chiquitico. Entonces miremos acá rápidamente. Tenemos mi masa. Lo de siempre, lo que vimos en la diapositiva 1. Hacia abajo tenemos el peso. ¿Listo? Hacia la derecha tenemos la fuerza aplicada en X. Aquí se las acabo de mostrar. ¿Cierto? Hacia arriba vamos a tener la fuerza aplicada en Y. Y adicionalmente en las diapositivas anteriores les dije que había una fuerza siempre contraria al peso que se llama la normal. Entonces vamos a tener una fuerza aplicada en Y y vamos a tener una fuerza normal. ¿Listo? Escribiéndolos aquí y teniéndolos en cuenta en este pequeño diagrama, ahora sí voy a escribir las componentes como debería ser. Horizontal, mi fuerza aplicada en X, es decir, Fab coseno de teta. Tengo mi peso que va hacia abajo, W, y hacia arriba tengo mi fuerza normal y mi fuerza aplicada. Es decir, tengo dos fuerzas que van positivas hacia Y, una fuerza negativa hacia Y y una única fuerza en X, que es Fab coseno de teta. Después de que yo encuentre mi diagrama de cuerpo libre, vamos con el paso 3, que será aplicar la segunda ley de Newton, tanto para X como para Y. Entonces, igual, aunque nosotros estemos aquí aplicando una fuerza con un ángulo determinado, y quiero que hagan el experimento en algún momento de su vida, que apliquemos estos conocimientos en la cotidianidad. Si ustedes tienen un objeto muy pesado, generalmente uno interactúa y hace una contrafuerza de esta manera, horizontal, para desplazarlo. Porque imagínense, ustedes van a mover un mueble muy pesado y es pequeñito, pero ustedes de pronto son muy altos en comparación con el objeto, pero es muy pesado. Imagínense una bola de boliche. Ustedes, si la quieren levantar haciendo solo una fuerza horizontal, les va a quedar muy difícil. Ustedes tienen que hacer una fuerza apoyada de un ángulo. Y pues eso no lo vemos en nuestra cotidianidad porque nosotros nos acostumbramos a hacer eso sin saber cuál es el sentido físico. En este caso, si nosotros movemos una mesa muy pesada, aplicamos una fuerza con un ángulo, el ángulo lo aplica a nuestros brazos, y en ese caso pues yo pongo un ejemplo de 20 grados. Y vamos a suponer que, bueno, como solo la mesa se va a arrastrar en el piso, entonces va a solo tener fuerza en X, solo se va a mover en X. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en X, toda la sumatoria de las fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración, porque está moviéndose en X. Recuerden que si está moviéndose en X es masa por aceleración, y si no se está moviendo en Y, la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Teniendo en cuenta esto y mi diagrama de cuerpo libre, ya puedo escribir mi ecuación. ¿Qué tengo? Bueno, aquí miren muchachos que aquí me quedó FAP en Y, pero mire que FAP Y, es como que lo borré. Pero bueno, FAP Y, esta verdecita es esta. FAP seno de teta, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta ahorita cuando lo explique. Bueno, aquí la sumatoria de fuerzas en X, ¿quiénes van a ser? La única fuerza que tengo en X, ¿cuál es? FAP coseno de teta. Y eso va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración en X. ¿De aquí qué hago? Me piden la aceleración. Pues despejo la aceleración de la ecuación, paso esta masa a dividir y tengo que aceleración en X es igual a FAP coseno de teta sobre la masa. Bien. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Abro otros corchetes y miro a ver cómo los voy a resolver. Entonces, en Y, ¿qué tengo? Mi FAP seno de teta, que esa es la que le estoy diciendo, que es la de acá, que ahí se me olvidó el seno de teta, perdón. Aquí lo puse bien, FAP Y, pero aquí es FAP seno de teta. Va positiva, más también este pedacito que me hace el peso, ¿sí ven? La normal, o sea, tengo dos positivas, la FAP y la normal.
Tengo la fuerza aplicada seno de teta más la normal. Y hacia abajo tengo el peso. Es menos peso. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 0. ¿Listo? ¿Qué me preguntan? La normal. Entonces, pues la normal va a ser igual a la cantidad de... Bueno, paso el peso a sumar. Al otro lado me queda positivo W. Y este fab seno de teta que está positivo pasa al otro lado a restar y me queda menos fab seno de teta. Y recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Tenemos que la normal es igual a masa por gravedad menos la fuerza aplicada seno del ángulo. ¿Listo? Así ya completamos ese otro problema para encontrar las ecuaciones que muchos nos dicen. Listo. Nos dice paso 4. Reemplacemos los valores. No es coger una ecuación y reemplazar, sino deducir la ecuación y ahora sí reemplazar. Entonces, claro, ya deduje la primera ecuación que era la aceleración. Acá. Fab coseno de teta sobre la masa. Pues Fab 10 newton, coseno del ángulo 20 grados, dividido entre la masa que es 10 kilogramos, y eso me da 0.93 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden, la aceleración se da en unidades de metros sobre segundo cuadrado. La normal, ¿qué tengo de la normal? Pues ya encontré la ecuación, me dice que es masa por gravedad menos Fab seno de teta, masa por gravedad menos Fab seno de teta. Empiezo a despejar, igual, la masa 10 kilogramos, por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ese ya lo conocemos del corte pasado y ahorita que les dije. Menos la fuerza aplicada 10 newton por el seno del ángulo 20 grados. ¿Listo? Y acá metemos estos valorcitos en la calculadora y como es una fuerza nos va a dar resultante en unidades de newtons. Miren. Y miren las unidades. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un newton. Y esta parte también tiene newton. Newton con newton lo puedo restar y sumar. Frutas con frutas las puedo sumar. Perros con gatos, ahí sí se me complica. Y eso así se resolvería el de masa en movimiento sin fricción. Ahora miremos qué pasaría en el mismo caso, pero con fricción. Uy, aquí me quedó horrible la foto. Soy mal fotógrafo, se los dije. Bueno, entonces aquí igual... Aquí vamos a considerar ahora la fricción. La fricción en particular yo la represento con la letra mu, es una letra griega. Si ustedes ponen FFR como de fuerza de fricción, no le veo ningún problema. Si le ponen FR de fuerza de rozamiento, no les veo ningún problema. Pero pues a mí, mi gusto y en personal es representar mu, la letra mu, no miu, sino mu, la misma de Majin Buu de Dragon Ball Z. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dan esos datos, la fuerza aplicada de 10 newton con un ángulo de 20 grados, la masa de 10 kilogramos, nos dan un mu, que no sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto vale la fuerza de fricción, una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, nos preguntan cuál es el valor de la normal, y miren que en este caso ya nos dan la aceleración, entonces aquí ya tenemos que empezar a jugar con las ecuaciones, y no sabemos el valor de mu. Entonces, mu, como les estaba diciendo, es la fuerza de fricción. Entonces, ¿cuál es mi paso 1? Primero vamos a encontrar las componentes de Fab. Estas componentes, que ya las hicimos en el caso anterior, que va a tener Fab coseno de X y Fab seno de Y, que las voy a representar ya en el paso 2. El paso 2, en mi diagrama de cuerpo libre, que voy a tener? Voy a tener, primero, la componente de la fuerza Fab en X, que sería esta, Fab coseno de teta. Voy a tener mi fuerza normal, que va hacia arriba, mi normal, que aquí está en rojito, hacia abajo, tendría mi peso, que lo tengo acá. A la izquierda tendría esa fuerza de rozamiento, porque imagínense otra vez el mismo caso de la mesa. Entonces cuando arrasan la mesa, ustedes cuando la arrastran, eso suena... Ese sonidito es la fricción que genera las patas del material de la mesa. Suena diferente una mesa con ruedas a una mesa, y tiene fricción, las ruedas también tienen fricción. Suena diferente una mesa con ruedas, una mesa de madera, de patas de madera, o una mesa con patas de metal. Y también depende mucho del piso. Si el piso es de madera, si el piso es acrílico, si el piso es hielo, como en uno de los ejercicios que les ponen. Bueno, entonces ahí empieza a variar ese coeficiente de fricción que les ponen acá. Y siempre esa fricción va a ir contraria al movimiento. Si no hubiese fricción, sería mucho más fácil poder desplazar un objeto. Por ejemplo, la fuerza de fricción del hielo es mucho menor, y pilas con lo que estoy diciendo, que es una pregunta de la guía. La fuerza de fricción del hielo es mucho menor en comparación con la de la madera. Entonces, el desplazamiento o la fuerza aplicada que yo necesito para desplazar ese objeto en hielo es
mucho menor que la que necesitaría para desplazarlo en una superficie como la madera. Si los que han visto ya el ejercicio del simulador, ahí está, ahí acabo de responderles una de las preguntas de la tabla. Bien, ¿y qué otras fuerzas tenemos? El peso, la normal y la fuerza en Y, de la componente de la fuerza aplicada. Ya después de que definamos mi diagrama de cuerpo libre, ahora sí definamos mis ecuaciones. Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Otra vez, en X es donde se está desplazando. Y voy a tener que en X, ¿qué tengo? Mi fuerza aplicada coseno del ángulo, positiva. Pero aquí miren que ya me aparece ese mu, porque va negativa, miren que es contraria. Es contraria al movimiento, igual a la cantidad de masa por la aceleración. Bueno, aquí me faltó aceleración en X, pero como es la única aceleración, no hay necesidad de poner el sub X. Ahora, de aquí, ¿qué paso? Despejo la ecuación, paso a restar, multiplico por menos 1 en ambos lados y me queda que mu es igual a fab coseno de teta menos la masa por la aceleración. Y ya encontré la ecuación para determinar una de las preguntas de mi ejercicio. El coeficiente de rozamiento, la fuerza de fricción. Bien, ahora la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en la fuerza de Y? Tenemos la normal que va hacia arriba más la fuerza aplicada seno del ángulo menos el peso que va hacia abajo, ¿sí ven? Entonces es muy importante tener en cuenta las direcciones y el diagrama de cuerpo libre. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 0. ¿De aquí qué hago? Paso estos dos términos al otro lado de la igualdad para librarme de eso y dejar a mi normal solita. Y me queda que mi fuerza normal va a ser igual al peso positivo menos fab seno de teta. Y recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Ya cuando tengo mis ecuaciones paso a mi último paso, que sería el paso 4, que sería reemplazar las ecuaciones. ¿Qué tengo? Coeficiente de fricción, la fuerza de fricción, que sería mu, va a ser fab coseno de teta menos m por a. Reemplazo. Fab, aquí me dan 10 newton, coseno del ángulo que me lo dan 20 grados, menos la masa que me la dan 10 kilogramos, por la aceleración que también me están dando la aceleración. Ese ejercicio me están dando la aceleración, 10 metros sobre el segundo cuadrado. Y miren algo interesante. Si les da la fuerza de fricción negativa, eso no quiere decir que les haya quedado mal, muchachos. Lo que simboliza es que la fuerza aplicada al objeto es inferior a la necesaria para poder moverlo, es decir, no logra moverlo. Necesitaría, yo hice el cálculo como de 106 newton adicionales, o sea, la magnitud de esos 10 newton debería ser 106 newton para que se pueda mover un poquitico, sí, la mínima. Ahora vamos a aplicar la fuerza normal. Para la fuerza normal que tengo, igual peso, pero el peso ¿quién es? Masa por gravedad, menos la fuerza aplicada seno de teta. Listo, entonces mi fuerza normal va a ser igual la masa que me la dan, 10 kilogramos, por la gravedad que sería 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, si ya la conocemos, menos la fuerza aplicada 10 newton, seno del ángulo, y así encontré mi fuerza normal. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Este es un poquito más enredado, pero por eso les digo, toca, uno para aprender a leer, primero tiene que aprender las vocales, después aprender el abecedario y continuar así. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos con el ejercicio más interesante. ¿Alguna pregunta? No, señor, no, señor. Listo, excelente. Ahora ya vamos con los ejemplos, con lo que todo el mundo está esperando. Entonces échense en agüita, levántense, hidrátense, muévanse los ojos, parpadeen, porque aquí es donde vienen los que les van a servir para desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, una bala de cañón. Esa bala de cañón o una bala de pistola, como quieran, es lanzada en el aire. Vamos a despreciar la resistencia del aire. ¿Qué vamos a tener? Pues va a tener una fuerza aplicada y ella tiene asociada un peso, claro, porque tiene una masa. Pero miren que como no hay una superficie, como no hay superficie, entonces no voy a tener en cuenta la fuerza normal. Aunque sí existe, pilas con eso. ¿Por qué? Porque existe rozamiento con el aire y es una superficie también, pero es mínima, es ínfima, se puede despreciar. En física hablamos de despreciar. Bueno,
Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque se está desplazando, una bala se está desplazando. Y pues la única fuerza interactuante aquí sería la fuerza aplicada que va en dirección de X. Entonces me quedaría mi diagrama de cuerpo libre muy sencillo, pues la fuerza aplicada igual a masa por aceleración, sin rozamiento. Y pues el peso que va hacia abajo va a ser igual a 0 porque no hay ninguna fuerza contraria. Y pues la sumatoria de fuerzas en Y porque no se está desplazando la bala en ese instante de tiempo que la estoy evaluando, pilas con eso que estoy diciendo. En ese momento que la estoy evaluando, pues no tiene ninguna fuerza normal, no hay ninguna fuerza aplicada, la aceleración es continua. Entonces imaginemos que es una bala perpetua en línea recta. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma bala tuviese un rozamiento? ¿Sí? Una fuerza de rozamiento dada por el aire. Pues aparece una negativa, fuerza de rozamiento del aire, y una fuerza aplicada positiva. Entonces, ¿qué tendría? Fuerza aplicada menos la fuerza de fricción del aire, porque va contraria, igual a la cantidad de masa por la aceleración. Y pues ahí despejo lo que necesite. En este caso pues despejé la fuerza aplicada, va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración más la fuerza de fricción en el aire. Bien, así es como para que entendamos cuál es la diferencia cuando existe normal y cuando no existe normal. Ahora miremos uno de esos ejercicios que ustedes dirán, profe, es que usted muestra unos ejercicios tan bonitos, pero uno va y ve la guía y unos ejercicios que déjeme decirle. Entonces, aquí vamos a calcular el trabajo realizado y la potencia también. Cuando una masa se desplaza X metros, ¿listo? Pongan mucha atención. Aquí tenemos nuestra masa y aplico una fuerza horizontal con un ángulo de 0 grados. Si ven lo importante de haber explicado anteriormente los ejercicios. Si yo desarrollo mi diagrama de cuerpo libre, voy a entender que hacia arriba tengo mi normal, hacia abajo tengo mi peso, hacia el costado izquierdo tengo mi fuerza de fricción del suelo. Y cuando yo escriba mis ecuaciones de movimiento, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X, que se está desplazando en X, va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración. Es decir, ¿cuál es mi sumatoria de fuerzas en X? Pues fuerza aplicada positiva menos la fuerza de fricción negativa. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Despejo aquí mi fuerza aplicada, o lo que me pidan. En este caso yo despejo la fuerza aplicada, igual, paso este término a sumar, y tendría que va a ser fuerza aplicada igual a masa por aceleración, más fuerza de fricción del suelo. Y mis componentes en Y, pues otra vez, sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. Vamos a tener normal. Aquí puse P, porque les había dicho ahorita. Y por eso yo quiero que dejemos esa mala costumbre. Yo puse aquí la P de peso. ¿Sí? La puse aquí a propósito para que se dieran cuenta de una cosa, que si yo pongo aquí la P de peso, de pronto se me confunde con esta P de potencia, y por eso aquí la dibujo de otra manera. Entonces, si van a poner aquí la P, en vez de W de peso, pónganla como con un gorrito, con algo que las diferencie, ¿listo? O igual, aquí también a propósito pongo aquí W trabajo con el gorrito, y acá pongo el trabajo con esta flechita acá. Pongan algo siempre que los diferencie. Por lo menos en el editor de Word, ustedes pueden utilizar omega, que es otra W, pero en alfabeto griego, o pueden utilizar otra tipografía para demostrar esa W, o una W mayúscula para el trabajo y una W minúscula para el peso, o lo mismo con el peso si lo van a representar con P, y no se confunda con la potencia. ¿Sí ven la importancia de lo que estaba diciendo? Bien, igual, sabemos que el peso, W o P, como lo pinté acá, va a ser masa por gravedad. Entonces paso al otro lado a sumar y tendría que la fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad. Listo, ya teniendo mis ecuaciones me dicen, bueno, quiero calcular el trabajo. ¿El trabajo cómo lo calculo? Pues el trabajo, como lo expliqué anteriormente, va a ser la fuerza aplicada multiplicado por el desplazamiento. Eso es un producto punto. Pilas, esto es un producto punto. Si tuviera un ángulo asociado, tendríamos que encontrar siempre la componente. Si el movimiento es en X y tengo una fuerza aplicada con un ángulo asociado, tendría que hacer aquí fuerza aplicada coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Listo? Aquí yo digo que el trabajo realizado al desplazarse X metros. Pueden ser 10 metros, 20 metros. Yo aquí puse X metros, que quede general para que ustedes puedan aplicarlo a sus ejercicios. Bien, entonces yo tendría que mi trabajo va a ser igual a la fuerza
¿Y cuál es la fuerza? Ah, pues la fuerza aplicada al movimiento. Es decir, la que yo determiné acá, mire, la fuerza aplicada, así la ven. Más aceleración más coeficiente de fricción del suelo. Mírenla acá. Esta misma que encontré acá, la pongo acá. Y esa va a ser mi fuerza. Masa por aceleración más coeficiente de fricción del suelo. Multiplicado por mi desplazamiento. ¿Y cuánto vale mi desplazamiento? Aquí se los coloco. Ok, vale X. Entonces va a ser simplemente multiplicar esa fuerza aplicada que encontraron acá, la multiplican por X. Listo. Para encontrar la potencia necesitan el tiempo. Un tiempo determinado. Entonces, digamos que tienen un tiempo igual a un tiempo inicial. No me interesa el valor. En segundos. La potencia, ¿cómo la van a hallar? Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Es decir, el trabajo que lo acabo de encontrar acá. Masa por aceleración más coeficiente de fricción del suelo. ¿Sí ven? Es el trabajo multiplicado por X. Toda esta parte es el trabajo dividido entre el tiempo. Oiga, profe, pero es que imagínese que en uno de mis ejercicios aparece, vean, es velocidad. O yo encontré la velocidad. Oiga, miren lo hermoso de la física. X sobre T es velocidad. Es decir, que la potencia también se puede escribir como fuerza aplicada por velocidad. Grábense en eso. Eso no lo escribí acá. Pero potencia es igual también a fuerza por velocidad. Siempre y cuando la velocidad sea evaluada en ese intervalo de espacio. Bien, listo. Eso es como para uno de los ejercicios que están ahí, no recuerdo cuál. Ahorita miramos al final de la presentación para qué nos serviría cada uno de ellos. Bueno, me hidrato un poquito. Ahora vamos a hacer el cálculo de la altura de un proyectil que es lanzado a 90 grados. Por ahí hay uno de un cohete, de pronto le sirve, no sé. Tocaría que miren, no mentira, yo sé que le sirve muchísimo, por eso lo hice. Entonces, imaginen que este proyectil es lanzado hacia arriba. ¿Sí? Es decir, en vez, aquí lo lancé mi proyectil en posición horizontal. Aquí el mismo proyectil, pero ahora en posición vertical. Este proyectil va a tener una fuerza aplicada, ¿sí?, en el eje positivo de Y, y va a tener un trabajo asociado hacia abajo, un peso asociado, ¿sí?, debido a su masa y a la acción gravitatoria. Y yo en X no hay, voy a despreciar que se mueve en X, simplemente se mueve en Y positivo y tiene una fuerza asociada en Y negativo. Como está en el aire y no hay ninguna mesa, no está situado en reposo, pues no tiene fuerza normal. Entonces, ¿qué va a tener acá? Que mi fuerza aplicada, ¿cierto?, menos el peso va a ser igual a la cantidad de masa por la aceleración. Simplemente aquí paso a dividir esta masa y encuentro mis términos de aceleración. Profe, y ahora usted me dice calcular la altura. Pilas, porque estos ejercicios tienen dos alturas. Tiene una altura inicial y una altura final. La altura inicial, ¿cómo la voy a calcular? Ah, bueno, la altura inicial con la ecuación cinemática. Las mismas que vieron al comienzo, ¿se acuerdan? Y es igual a Y sub 0 más B sub 0 YT más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La misma ecuación. Vamos a utilizarla. Posición inicial, vamos a suponer que inicia desde 0. En realidad no tiene posición inicial porque la estamos evaluando en el aire. Y velocidad inicial tampoco, porque se supone que tiene un movimiento constante y está siendo acelerada. Entonces, ¿qué única variable me queda? Me queda solo la aceleración y el tiempo que yo necesito. Hay unos ejercicios que por ahí les dan un tiempo de un cohete. Quiero que miren ese ejercicio y lo comparen con este. Bien. Y entonces aquí, como estos dos términos se nos volvieron 0, me queda aquí que la altura inicial va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿y cuál es la aceleración? Pues ya la encontramos, vea. La aceleración es fuerza aplicada menos peso sobre la masa. Y aquí la pongo. Un medio de la aceleración, que es esta, por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿alguien quiere hablar? ¿Vi a alguien con el micrófono abierto? Bueno, sigamos. Y ahora vamos a mirar esa altura final. Miren que como esa altura inicial es porque lleva la aceleración. Sí, pero imaginemos que este proyectil llega hasta arriba, pero ya se va desacelerando, ¿no? Todo lo que sube tiene que caer, dice Gilberto Santa Rosa. Entonces, cuando llegue bien arriba, ya la aceleración se pierda
llega a un punto máximo, una altura máxima, en donde solo va a haber una aceleración que lo va a afectar. Es decir, esa aceleración ya no me sirve. Ya para final me tiene que servir es la acción gravitacional, es decir, la aceleración gravitacional. Aplicamos esta otra ecuación cinemática, ¿se acuerdan? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura final. Yo la pongo yo aquí h2, no hay problema. La pongo h para diferenciar la de y inicial, para que no se confundan entre ecuaciones, pero en realidad esto sería y final. De la velocidad final al cuadrado, pues como no tiene velocidad inicial, aquí, entonces pues eso se me va a 0. Y me quedaría que h2, que sería este resultado, despejando la ecuación, sería velocidad final al cuadrado sobre 2g. Y recordemos de dónde nace esta ecuación, de dónde nacen todas esas ecuaciones. Pues que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y que aceleración es igual a fuerza aplicada menos el peso sobre la masa. ¿Listo? Bueno, ahí les colaboré en esa parte. Ahora sigamos mirando los otros ejemplos. Miren, había unido otra imagen. En esa sí se veía bien lo que está explicando ahorita. Pero bueno, esa ya la expliqué. Listo, miren esta. Yo creo que esta la podemos pasar, ¿cierto? Ustedes entienden todo para los bloques juntos. Ay, no, chévere. Bueno, vamos a mirar lo de los bloques juntos. Puedo hacer un ejercicio similar. Estos son... Miren que este ejercicio es fácil, es sencillo. Pero tenemos que analizarlo muy bien. Por eso es que teníamos que empezar desde el comienzo, empezar desde ceros. Como les digo, a veces uno se frustra y ustedes terminan buscando por allá ejercicios y uno va y los revisa y ustedes van y ponen en esa página de Brainly, bueno, ahí donde buscan los ejercicios. Créanme, muchos lo hacen hecho mal, pésimo. Y no se confíen. La mejor confianza, ¿quién va a ser? El tutor. Si ustedes me dicen, yo les colaboro. Entonces vamos a imaginar bloques juntos. No voy a tener en cuenta la fricción. Aquí que tengo un conjunto de bloques, uno de masa 1, otro de masa 2 y otro de masa 3. Tengo una fuerza que va hacia más X, F1, y otra fuerza que va hacia atrás, F2, menos X. O sea, solo hay fuerza y solo hay interacción en el eje X. Entonces, voy a tomar todas estas tres, M1, M2 y M3, como la suma de una masa grande. Entonces imaginen que eso es una masa grandota y la voy a llamar mtot. Ese tot es de total, ¿listo? Entonces voy a tomar masa total. ¿Y va a ser igual a qué? A la suma de la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Bien, ahora, ¿qué tenemos de acá? Pues miren que, claro, ustedes representan y ponen la fuerza 1 por acá y la fuerza 2 por acá, pero dense en cuenta que es el mismo diagrama de cuerpo libre. Hacia la derecha va mi fuerza 1, hacia la izquierda va mi fuerza 2. Hacia arriba diría que lo mismo que hemos analizado, mi fuerza normal, y hacia abajo que el peso. Y el peso va a estar asociado con una masa total. Listo, entonces hago mi sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque en X se está moviendo. Y tengo mi fuerza 1 positiva menos mi fuerza 2 negativa, va a ser igual a mi masa total, a mi conjunto de masas, M1 más M2 más M3, multiplicados por la gravedad. Bien, y ahí ya encontraría la ecuación para la fuerza 1. Ahora imaginen que no tuviera este bloque en la mitad. ¿Qué pasaría? Pues quiero que lo analicen. Es el mismo procedimiento, pero entonces debemos quitar una de las masas. En este caso sería quitar la masa 3. Bueno, ahora, en el caso de la sumatoria de las fuerzas en Y otra vez no está saltando, no está brincando, sino que está quieto. Entonces, tenemos que entender que hacia arriba va la normal, hacia abajo va el peso, y eso va a ser igual a 0. Es decir, la normal igual al peso, porque va hacia abajo, pero el peso ¿quién es? Ah, mi masa total, porque estoy haciendo como si todo esto fuera un solo diagrama de cuerpo libre. Mi masa total por la gravedad. Entonces mi normal va a ser igual a masa 1, masa 2, masa 3, todas ellas sumadas, multiplicadas por mi gravedad. Y ya. Hasta ella encontraría la ecuación que necesitaría. Ahora ustedes me dirán, muchachos, aquí esta G la puse mal. Pilas acá, pongan mucha atención, esta G no es G, es A, ¿vale? De pronto se me fue ahí. Esta es masa total por la aceleración. Aquí es por la aceleración, aquí es A.
Y aquí también es A. ¿Listo? Aquí es A, aceleración. Ahí se me fue, perdónenme. Yo cuando la vaya a compartir corrijo ese pedazo. Esto es aquí aceleración. Bueno, ahora, y por bloques, por ahí hay una pregunta que les dicen, bueno, ¿y cuál es la interacción de la fuerza 1 generada por el bloque 1, por el bloque 2? Bueno, en este caso pues tengo los tres bloques. Pues simplemente hago mi diagrama de cuerpos libres para mi masa 1, para mi masa 2 y para mi masa 3 y encuentro las fuerzas. Entonces, la fuerza 1 generada por la masa 1 pues me va a dar determinado valor, pero entonces con respecto a la masa 1. En realidad se va a parecer mucho a esta ecuación, aquí esa otra vez lo recuerdo, va a ser fuerza 1 igual a la masa 1 por la gravedad más la fuerza 2. En ese caso, ya serían las fuerzas de interacción por bloque. Eso ahí dentro del ejercicio se los piden. Bien. Entonces, eso es como para ayudar a esas personas que tienen ese ejercicio de los bloques. Profe, una pregunta. Recording has stopped. Dime. Es que en el ejercicio que tengo en la C nos pide determine la fuerza que ejerce el primer objeto sobre el segundo objeto y viceversa. Pues yo tengo entendido que dice la tercera ley de Newton, que dice que F1 es igual a P2. ¿Solo sería reemplazar? Sí, o sí, exacto. O sea, en realidad sería la tercera ley de Newton. Pero es que date cuenta que en todos los sistemas hemos estado aplicando siempre la tercera ley de Newton. Es que los diagramas de cuerpo libre son aquellos que abstraen las tres leyes de Newton. ¿Sí? Mira, sistemas en reposo, sistemas en movimiento. Tenemos acá fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Y acá, mira, una acción-reacción. La acción, la normal, y la reacción, el peso. Entonces, para responder tu pregunta, aquí yo debería, como ustedes en el ejercicio tienen dos masas, M1 y M2, lo que deben hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre independiente por cada uno de ellos. Y despejar, si es para el bloque 1, ¿sí? Si es para el bloque 1, resolvámoslo. Aquí, ¿cómo me daría en X? En X aquí me daría la misma ecuación, pero entonces sin M2, sin M3, me daría F1 menos F2 igual a masa 1 por la gravedad. Es decir, que si yo paso a sumar la fuerza 2... la aceleración, sí, gracias, perdón. La aceleración. Un error lo comete cualquiera, yo soy humano. Entonces aquí la aceleración, sí. Aceleración, otra vez, pero gracias. Entonces, otra vez, fuerza 1 menos fuerza 2 igual a la masa 1, que sería el bloque 1, por la aceleración más la fuerza 2. Esa sería la fuerza que aplica 1 sobre el bloque 2. Y viceversa. Que sería de pronto la fuerza 1 en Newton, 50 kilos, menos, ahí sería la símbolo de fricción, o rozamiento, igual a la masa, ¿sí? A la masa, no, perdón, la fuerza primera aplicamos los 58 Newton, igual a la masa, pongámosle 20 kilogramos por la aceleración. Porque así lo estoy resolviendo yo. Bueno, entonces mira, hagámoslo acá rápidamente, ¿listo? Entonces, bueno, hacia arriba, bueno, perdón por mi Parkinson. Sobre la otra, así como que ¿qué fuerza sobre la 1 sobre la 2 y la 2 sobre la 1? Exacto. El del ejercicio de ustedes es así. Entonces, lo que yo les digo para resolverlo es que tienen que hacer los diagramas de cuerpo libre independientes. Entonces voy a hacer solo por el de la masa 1. Entonces hacia adelante tenemos la fuerza aplicada. La voy a llamar acá FA. Hacia atrás, bueno, creo que ese ejercicio no tiene rozamiento. No. Entonces solo es la fuerza aplicada, entonces llamémosla acá F1, más bien, que F1 va hacia la derecha, ¿sí? La fuerza que va hacia allá, la que le ponen en los bloques, F1, y F2 quería en esta dirección, ¿no? Ajá, hacia arriba tendríamos la normal y hacia abajo tendríamos el peso. Pues lo que les digo acá y lo que les presento acá es que tenemos que resolver estos diagramas de cuerpo libre independientes para encontrar la interacción de la fuerza sobre cada una de ellas.
Entonces, la fuerza, digamos, para el caso de la masa 1, esto digamos que es la masa 1. Solo les voy a hacer la masa 1 porque si no terminaría haciendo todo. El caso de la fuerza 1, para el caso de la fuerza 1, generada por la masa 1 más bien. ¿Sí? La masa 1 está ejerciendo la fuerza 1, ¿cierto? Sobre 2. Pues va a ser igual a ¿quién? A resolver mi diagrama de cuerpo libre. Que sería la masa 1, ¿sí? Por la aceleración, aquí sí la pongo bien. ¿Sí? Sería la masa 1 por la aceleración menos la fuerza 2. Eso sería resolviendo mi diagrama de cuerpo libre. Y ya. Esa sería la interacción. Y ustedes le ponen los valores que sean. No, pues sí, está con el mismo, Bien, sigamos. Ahora, este ejercicio, yo pongo aquí ese polea en movimiento. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que les habla de tensión, que tiene 3 masas. Quiero que imaginen exactamente esa grúa que tiene como 3 objetos simultáneos que generan 3 tensiones. Háganlo muy similar a este. Lo único que va a tener es aquí una suma de tensiones. Es decir, tengo la masa 1. Bueno, aquí ese sistema, miren que aparece una cuerda y la cuerda va a tener una tensión. Si hay 2 cuerdas van a haber 2 tensiones. Si hay una cuerda, pues solo una única vez, una tensión. También hay un ejercicio. O sea, yo estoy hablando para que me entiendan, para ese ejercicio les va a servir. Es para los casos. Para los casos de uno que les dice que tienen como una especie de grúa sujetando 3 objetos y que cada uno le ejerce una tensión, ¿no? Esos son ejercicios de poleas y pueden encontrar muchos ejercicios en poleas que les pueden ayudar, y si no pueden, pues ya pueden explicarme. Es que explicar ya el resto de ejercicios me queda un poco larga la asesoría, pero si quieren hacemos otra sesión, no hay ningún problema. Y otro que es que está una cuerda aquí colgada, otro que está colgada acá, que aquí hay un anillo o bueno, algo así, y aquí hay una masa. Esos son ejercicios de tensiones, ¿vale? Eso quiero que los vean, cuando los analicen me preguntan, tranquilos. Como les digo, pues ahorita definimos otro tipo de situaciones. Bueno, aquí simplemente, aquí tengo una tensión. Por cada cuerda tengo una tensión. Voy a suponer que la masa 1 es de mayor masa que la masa 2. Si como masa 1 es mayor, pues se acelera hacia abajo porque empieza a caer. Esta masa sube esta otra masa. Al subir esta otra masa, esta masa, pues voy a tener una aceleración en esta dirección para la masa 1 y la misma aceleración porque la misma cuerda. Esta masa 2 sube igual al mismo tiempo que baja esta masa 1. Entonces la aceleración que va hacia arriba y aquí esta aceleración que va hacia abajo es la misma. Y la tensión, como es la misma cuerda, pues es la misma. Entonces, ¿yo qué hago? Como los dije y les expliqué, tanto el ejemplo de los bloques como el ejemplo de las poleas, toca hacer diagramas de cuerpos libres independientes. Es decir, aquí la tensión va hacia arriba porque es la tensión que ejerce la cuerda, y hacia abajo me iría el peso. Para la masa 1 voy a tener un peso 1. Para la masa 2 voy a tener un peso 2. Pero la tensión y la aceleración es la misma. Entonces, no hay fuerzas en X. Entonces voy a definir que para la masa 1 va a ser la tensión que va hacia arriba menos mi peso que va hacia abajo, igual a la masa 1 por la aceleración. Pero la aceleración va hacia abajo, o sea es negativa. Va menos Y, ¿no? Entonces menos A. Y si despejo aquí la ecuación, o bueno, resuelvo, tengo que T menos W1 igual a menos M1 por A. Ahora, para el caso de la masa 2, voy a tener tensión positiva menos peso negativo igual a la masa 2 por la aceleración. Ya tengo un sistema de ecuaciones. Esto no sé si ustedes hayan visto de pronto sistemas de ecuaciones lineales, es decir, álgebra lineal, o algo en cálculo CB o en expresiones algebraicas, pero es igualar ecuaciones. Se los explico acá. De la primera ecuación voy a despejar T.
chun, despejo t. Y me queda de esta manera. O sea, dejo t solita en un lado. Y acá, de esta ecuación también hago lo mismo. Dejo t solita en este otro lado. Y yo sé que t es igual a t. Perro es igual a perro. Freddy es igual a Freddy. Entonces, como t es igual a t, entonces yo puedo escribir que t en esta parte sería W1 menos M1 por A igual a M2A más W2, que sería mi segunda ecuación. 1 igual a 2. Al igualar, pues ya tengo un sistema de ecuaciones lineales muy sencillo, donde tengo, ya quité esa variable de tensión que me tensionaba mucho el ejercicio, y solo quedé con la aceleración. Al quedar solo con la aceleración, puedo pasar este término a sumar o este término a restar, como quieran, ya como ustedes despejen. Factorizo la letra A con factor común, y obtengo que mi aceleración va a ser igual al peso 2 menos el peso 1 sobre la masa 1 menos la masa 2. Creo que aquí es más. Pero bueno, así es que se resuelven esos ejercicios de tensión. Profe, una pregunta. Dime. Es que mi ejercicio número 5 es un ejercicio de tensión y me piden hallar la tensión, pero me dan son dos distancias y el peso. Bueno, Bueno, dale. ¿Qué te parece si lo miramos? Pero les digo, yo sé que hay más ejercicios que tocaría analizar, pero pues para no hacer tan largo esto, al final, los que puedan, o sea, la idea es también mirarlo de los simuladores. Entonces miremos lo de los simuladores, termino con lo de los simuladores y continuamos con las preguntas, ¿les parece? Sí, señor. Listo, Sí, señor. vale, gracias. Entonces vamos a empezar con el primer simulador, que es el de la rampa. ¿Listo? Voy a explicárselos cómo se debe hacer porque he visto que tienen como esas dificultades para entender los simuladores. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es ingresar al simulador. Ahí les dan la URL, el link. Eso lo tomé literal del texto para que vean que no me estoy haciendo algo diferente. Entonces ingreso al simulador. El caso de este caso va a ser el simulador de la rampa. Entonces voy aquí a mi simulador de la rampa. Le doy clic aquí, play. Se demora cargando un buen rato. Yo sé, eso se demora bastante. Por eso es que yo lo dejé cargando antes. Y tengo mi simulador de la rampa. Voy a reiniciarlo. Ok. Bueno, sí, es que siempre es lentico. Siempre es lentico. Ya listo. Así les aparece el simulador cuando lo abren. De esa manera. Bueno, entonces me dice, haga clic en reiniciar, ya lo hice. Dice, seleccione como objeto el cajón y ubíquelo al inicio de la rampa en la posición 0 metros y un ángulo de rampa de 0 grados. Entonces nos vamos otra vez al simulador. Entonces, vamos a ubicar, primero que todo, la posición en 0. Entonces aquí le damos doble clic, le ponemos 0 y le damos intro o enter, dependiendo de su teclado. Entonces ya nos llevó el objeto a ceros. Nos dice utilice cajón. Entonces, bueno, entonces yo no quiero ver ese locker, ese archivador, sino un cajón. Entonces le doy doble clic sobre el cajón. Ya tengo el cajón ubicado en 0. Y me dice que ponga un ángulo de la rampa, que el ángulo de la rampa inicial sea 0. Entonces aquí me voy acá, le doy doble clic, borro el contenido y le pongo 0. Le doy intro. Listo. Y ya tengo el sistema como quiere la guía que lo haga. Vamos a seguir mirando qué más nos pide la guía. La guía nos dice seleccione las opciones energía gráfico y trabajo gráfico. Posteriormente en la opción, bueno, primero energía gráfico y trabajo gráfico. Vámonos acá. Entonces, energía gráfico, los vemos acá, son estos dos sencillos aquí abajito, le damos aquí energía gráfico y trabajo gráfico, para que me salgan los gráficos de las tres. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué más dice? Nos dice
Posteriormente, en la opción fuerza aplicada, aplica un valor de fuerza. Pilas acá que yo se los había dicho hace rato. La opción fuerza aplicada aplica un valor de fuerza que permite el movimiento del cajón. Entonces vamos a mirar qué fuerza nos permite ese movimiento del cajón. Oprime adelante y deténgalo en una posición que evite el choque con el muro de ladrillo del lado derecho. Listo, entonces vamos a mirar cómo lo haremos. Entonces, como tengo que aplicar una fuerza, mire, voy a meterle aquí la fuerza aplicada está acá. Entonces el morraquito estaba acá, se movía acá. Entonces yo le digo, hermano, aplíquele 100 newton. No, no le sirve. 20, 30, ¿por qué no le sirve? Nosotros tenemos que tener, si vemos aquí la normal y si vemos el tamaño del vector de peso, nosotros tenemos que tener valores proporcionales superiores, porque si ustedes tienen una masa de 100 kilogramos y ustedes quieren moverla, pero su fuerza máxima es de 20 newton, no van a poder moverla por la acción gravitacional. Porque el cajón pesa 300. Exacto, entonces toca seguirle metiendo a ver Como de 2000 algo. Como de 2000. más o menos, exacto. Entonces la idea, yo no le voy a decir qué valor es, porque la idea es que ustedes lo hagan. Igual eso también va a variar. Yo le voy a poner una de 2300, ¿sí? Miren que cuando le puse 2300 apareció este vectorcito verde. O sea que este vectorcito verde me indica, oiga, si se va a mover. ¿Listo? Y le vamos a dar play. Adelante. Aquí. Y miremos cómo se mueve. Y nos dice, párelo, ay, se va a chocar, se va a chocar, se va a chocar, se va a chocar, se va a chocar. Se va a chocar, bueno, casi se choca. Ustedes lo hacen casi hasta que vaya al frente del murito. Bueno. ¡Listo! Y nos dice, ay, permítame un segundito. Venga. Bueno, papacito. Papi, vamos allá, que esto es un mejor cloche. Vamos allá. Lindo. Ya salimos. También tengo hijos caninos. Bueno. Entonces aquí, por eso yo hubiera puesto más bien el perrito dormido. Me encantan los perros. Aquí cuando llegó, la idea es que ustedes lleguen hasta el bordecito del muro. ¿Sí? Hasta acá, hasta lo máximo, la posición máxima que puedan llegar. Y pueden obtener aquí los valores. Aquí les dan todos los valores. Vamos a mirar qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice, ¿qué valor de fuerza aplico para que se moviera el cajón? En mi caso, yo la fuerza que apliqué fue de 2300, mire la unidad, newtons. Listo, entonces apliqué una fuerza de 2300 newtons. ¿Cuál es el valor resultante de la energía cinética aplicada para mover el cajón? Entonces la energía cinética, vamos a buscar aquí, dentro de estos valores, energía. Entonces, energía cinética, miren el valor, 3060.96 joules, o mal dicho, julios, ¿sí? Energía cinética de 3060.95 joules, ya tengo mi dato de energía cinética. Ahora, vamos a mirar, mi siguiente pregunta me dice, ¿cuál es el valor resultante del trabajo aplicado para mover el cajón? Entonces el trabajo, vamos a mirar el trabajo aplicado, aquí me dice T. Miren lo feo, ¿sí ve que entonces ahora la gente aquí llama trabajo con la letra T y se puede confundir con la tensión? Entonces, esa es notación, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí trabajo aplicado, miren, de 30.107 joules. Ese sería mi trabajo aplicado para ese caso. Sigamos acá. ¿Qué más me dice? Me dice, ¿cuál es el valor resultante de la energía potencial? Pilas con la energía potencial, yo le di la respuesta hace rato. Aquí, la energía potencial. ¿Cómo así? ¿Energía potencial 0? ¿Pero por qué energía potencial 0? Recuerden, la energía potencial, cuando es la altura. Exacto, correcto. La energía potencial depende de la altura y solo se está desplazando en el eje X. ¿Sí ven? Lo interesante, y por eso todo lo que dije el día de hoy
fueron tips y pistas y ahora ya no se sienten tan despistados. Y aquí tienen pues las gráficas. No, Bueno, no hay altura, pues no hay altura, pues no. entonces, eso es una justificación, pues la idea es que lo argumenten un poquito más. Eh, no es necesariamente el 100% verdad. Tienen que mirar el concepto como yo se los definí al comienzo de energía potencial. Si quieren se las pongo acá otra vez para que lo tengan acá en cuenta. Miren, el principio de conservación de la energía. En ausencia de rozamiento de la energía mecánica en un cuerpo se conserva. Pero miren, la energía potencial, en nuestro caso, es cero, porque miren lo que dice sobre la energía potencial gravitatoria. Se denomina así a la energía de un cuerpo debido a su posición respecto al centro de la Tierra. Bueno, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo depende de la masa del mismo y de la altura que se encuentre. Es decir, depende de esas dos variables. Pero como nuestro objeto tiene masa, pero está aún con una altura igual a cero, entonces ya sabrán cuál es el resultado. Obviamente, alguna de las dos al ser cero, pues la energía va a ser cero, porque todo lo vamos a cero. Pero yo tengo entendido que a mayor altura, mayor energía. Exacto, correcto. Energía potencial gravitacional. Recuerda que también hay después, cuando ustedes vayan a sus otros cursos de física, van a encontrar la termodinámica y van a encontrar otra energía que es la energía térmica. Entonces, y es una energía térmica potencial también. Pero bien, sí, en este caso estás en toda la razón. Pero es bueno ya empezar a manejar un léxico un poco más específico hacia lo que se está refiriendo la guía. Bien, entonces ahora dice, B, haga clic en reiniciar, seleccione nuevamente el cajón y ubíquelo al inicio de la rampa. Entonces es hacer lo mismo y es llenar esa tablita, pero es variar el ángulo. Entonces les voy a decir cómo se varía el ángulo. No más, no voy a hacerlo porque ni voy a llenar la tablita porque pues perdemos, pero sí voy a hacer un ejemplito. Entonces, no le voy a dar reiniciar, bueno, démosle reiniciar, sí. Borrar, voy a darle borrar para no tener que borrar todas las variables. Sí. Bueno, démosle reiniciar, me hizo quedar mal. Sí, toca que tenga paciencia con el simulador. Como Hay que tener en cuenta también que todos los valores cambian de acuerdo a la distancia y no pause la gráfica, ¿no? Exacto. Muy bien, porque uno de los datos que me... Ajá, uno de los datos es la posición final, por eso es que dice arranque desde cero, para que ustedes se encuentren en el delta X, sería pues la posición final menos cero, pues le da la posición final. Muy bien, ese sí es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Voy a poner el perrito. No, pongamos el cajón. Y vamos a ponerlo acá en cero. Igual, lo ponen en cero. Listo. Igual, empezamos a variar la fuerza, pero entonces aquí vamos a necesitar de pronto un poquito más de fuerza porque tiene más esfuerzo, ¿cierto? Entonces yo pongo una fuerza arbitraria y igual, energía gráfica, trabajo gráfica. Y aquí varío el ángulo. Entonces, en este caso está de 10 grados. Yo quiero un ángulo de, no sé, arbitrario, de 29.51. Y lo doy adelante. Igual como en el caso anterior, obtenemos los valores y con eso, miren, necesita mucha más fuerza que 900 newton para levantar eso. Y aquí ya depende de la altura, ¿sí ven? Y aquí ya ocurre algo con la energía potencial. Ya la energía potencial aparece. Porque aquí ya aparece una altura. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos ese simulador hasta ahí y vamos con el otro simulador. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vamos bien de tiempo. Vamos con el simulador de fuerza. Entonces nos dice, ingresar al simulador de Colorado. Bueno, aquí igual, lo mismo que les decía. Aquí ya lo tengo abierto, le doy play, pero como se demora tanto en cargar, entonces apenas le doy play, supongamos que ya les cargó y le llegó acá. Voy a darle aquí reiniciar todo. Sí.
Listo, entonces aquí dice seleccione la ventana gráficas. Entonces vamos a seleccionar la ventana gráficas. Bueno, a ver. Entonces vamos a mirar la ventana gráficas. Aquí, bueno, es que les arranca desde aquí donde dice introducción. Les arranca así. ¿Sí? Entonces ustedes se van aquí y les dan aquí en gráficas, que es el primer paso. Después dice, haga clic en la gráfica velocidad. Entonces vamos a hacer, haga clic en la gráfica velocidad. Aquí está. Le doy clic aquí en la gráfica de velocidad. Es que se demora un poco, no soy yo. Yo hablo muy rápido en comparación con el simulador. Bueno, ya después de que abrí la de velocidad, en el recuadro vectores, active las opciones de fuerza y fuerza neta. Entonces, en el recuadro de vectores, vamos a activar fuerzas y fuerza neta. ¿Listo? Que es lo que me pedían. Después, me dice, haga clic en la opción playback y coloque el movimiento en lento. Entonces nos vamos aquí a playback y lo ponemos en lento. Ahorita al final tenemos que poner otra vez en graph. Bueno, no se les vaya a olvidar eso. Listo. En la opción elige objeto, seleccione un cajón pequeño. Miren que todo esto ya es casi igual que el del pasado. Entonces, vamos a coger un cajón pequeño. Yo ya había escogido un cajón pequeño. Aquí se escogen. Y aparecen los mismos de ahorita. El archivador, el perro dormido, el frigorífico. Y lo interesante es que pues aquí cada uno tiene unos coeficientes de rozamiento diferentes. Que pues los invito a que lo miren, que lo evalúen. No se conformen siempre con lo que nosotros les decimos, sino averigüen más. Créanme que la física la van a necesitar en algún momento de la vida. Y más por su formación de ingenieros. Bien. Entonces, coloque la posición del objeto en menos 6 metros. Para ello digite menos 6 en el recuadro de la posición del objeto. Entonces nos vamos acá otra vez. Y aquí ubicamos menos 6, intro o enter. Listo, ya tengo casi todo el ejercicio. Ya casi voy a acabarlo. Con el ratón incremente el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector fuerza neta color verde sea levemente visible en el diagrama de fuerzas que aparece sobre el objeto. Acá igual, lo que hacemos es aquí la fuerza aplicada. Entonces vamos a ponerle, no sé, 100. A ver qué sale. A ver, ya apareciste. Bueno, hay dos opciones. Una es hacerla acá, o lo pueden hacer aquí, en este recuadro, de levantarla o colocarla acá. A mí me gusta acá, porque arrastro. Y miro hasta, miren, ¿sí ven? Ahí apareció el verdecito. Y ahí arrancó. Sino que le di play accidentalmente. Pero bueno, es el paso que seguía. Y después le dan play. Esta gráfica está mal. Está mal. Voy a darle... bueno, no le paren volada la gráfica de aquí para atrás. Pero el proceso es el mismo. ¿Listo? Y ahí antes de que choque en el muro. Después hagan clic en el botón reiniciar todo. Después en el recuadro fricción, seleccione la opción hielo sin fricción y repita los procesos de los literales H y K. Bueno, ahí simplemente hacen lo mismo. Recuerden lo que les dije al comienzo sobre el hielo y sobre la madera. Y aquí lo único que cambian es madera o hielo sin fricción. Y obviamente el movimiento va a ser completamente distinto.